Bueno, queridos oyentes, en esta sección vamos a introducirnos en el tema del día de hoy, que es la honestidad versus la falsedad, y lo vamos a hacer de la mano del padre Lenin. Padre, empecemos hablando qué significa realmente vivir en la verdad desde la fe cristiana. Bueno, hermano, hay que tener en cuenta que el tema de honestidad versus falsedad es un tema que hoy en día cobra mucha importancia y trascendencia en nuestra vida humana y en nuestra vida cristiana. Porque hay que tener en cuenta que nosotros como cristianos, esa es nuestra identidad, ¿sí? Ser profetas de verdad, defensores de la verdad. Y si es que en nuestra experiencia de fe descubrimos la verdad de Dios, esa verdad que para nosotros no es un simple concepto, no es una simple teoría, sino más bien es alguien, es una persona, es Cristo. Entonces se supone que nosotros tenemos que hacer de este sueño, de este proyecto, de este estilo de vida, ¿cierto? Una experiencia que nos acerque a Dios, que nos acerque al hermano y de alguna forma también que nos acerque a nosotros mismos, porque somos seres de búsqueda, ¿cierto? Seres que soñamos con algo más, con algo nuevo, con algo diferente. Y si es que elegimos el camino de la verdad, creo que vamos a llegar lejos y muy lejos. Obviamente hay que tener en cuenta que hoy en día, lamentablemente, nosotros formamos parte de una sociedad vacía de verdad, vacía de principios en general. Una sociedad que promueve tal vez la ideología del individualismo, del hedonismo, del falso placer, podríamos decir hasta del sexismo, de la falsedad, de la mentira, del engaño. Entonces, frente a esta cultura del descarte, del desprestigio, de la deshumanización, creo que es necesario recuperar primero el valor de la verdad, porque desde la verdad podemos cimentar la honestidad. La honestidad hay que tener en cuenta que es una virtud que proviene de un corazón bueno, de un corazón justo, de un corazón transparente, que sabe primero contemplar la grandeza de Dios y luego también contemplar, en este caso, nuestra propia pequeñez, nuestra fragilidad, nuestro pecado. Pero frente a ello, pues hay que tener presente que no podemos tampoco sentirnos conformes, no podemos ser meros espectadores en medio de esta realidad. Qué bonito que Jesús a nosotros nos ha llamado para que podamos marcar la diferencia en medio de este mundo de tanta oscuridad, de tanta perdición, ¿sí? Y más que todo, con nuestra vida, poder ser luz, poder ser con nuestras buenas acciones alguien que podamos llenar de esperanza, de convicción, sobre todo de buenos, de grandes ideales en la vida de aquellos que caminan junto a nosotros o que necesitan de nuestra vida, ¿no es cierto?, ese plus motivacional para seguir buscando, para seguir soñando con algo nuevo, con algo diferente. Miren que hoy en día mentir es normal, es pan de cada día, porque todo lo justificamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces todo se ha vuelto relativo, ¿sí? A la final lo que cuenta a veces parece ser nuestra conveniencia, nuestros intereses o nuestros caprichos, y la verdad que Cristo nos ha propuesto en su evangelio como que quedó en un segundo lugar, pero debería ser todo lo contrario, ¿no? Porque el evangelio es buena nueva justamente porque nos encausa en este camino de la verdad, del amor, de la justicia. Y recordemos que Jesús en ese sentido siempre nos propuso el camino de la autenticidad, ¿cierto? El camino de la humildad y el camino de la gratitud, porque de esa manera podemos en nuestra vida también hacer presente este rostro vivo de Dios, un Dios que no es lejano, un Dios que no es indiferente a nuestra vida, sino un Dios que se vuelve compañero, ¿no es cierto?, en nuestra propia historia de vida personal, familiar. Padre, gracias por decirnos, te abarcó varios temas muy importantes, entre ellos de cómo nuestra sociedad se ha acostumbrado a mentir incluso a tal punto que la persona ya lo dice por costumbre, incluso ni se da cuenta ya que está mintiendo porque es algo que se está haciendo, ya es un vicio arraigado en la persona. Nos habló también de la importancia de ser luz en la oscuridad y vivir de una manera auténtica. La honestidad, padre, muchas personas lo relacionan como no robar y hasta ahí se quedan, como que lo limitan solo a un aspecto muy chiquitito, pero la honestidad, como usted lo mencionó, abarca
muchos aspectos de la vida, no solo en cuanto a no robar, no mentir, sino el mismo hecho de vivir en la verdad. Hablaba también del hecho de tener un corazón limpio. Padre, ¿cómo poder empezar a cultivar esta virtud de la honestidad en la vida diaria cuando de pronto tenemos varios vicios arraigados en nuestra vida? A ver, primero creo que hay que empezar a cimentar en nuestra vida la humildad, la sencillez. Hay que también trabajar el tema de la sinceridad. Y si trabajamos la sinceridad, hay que trabajar también el tema del respeto, el tema de la responsabilidad. Y ahí podremos ir enumerando en cadena tantos otros valores o virtudes que hacen más fácil esta vivencia de la honestidad frente a la falsedad, que es todo lo contrario, esta cultura del engaño, esta actitud que en vez de construir más bien destruye, esta actitud que muchas veces lleva a hacer de la mentira, de la hipocresía, o podríamos decir como un código de convivencia que de alguna manera nos va a destruir primero a nosotros y luego también a los demás. Entonces hay que tener en cuenta que la falsedad es así. Un día se ríen contigo y al otro día se ríen de ti. Ese es el ambiente en el que vivimos, ¿no es cierto? Un ambiente a veces de mediocridad, de facilismo, de relativismo. Y a veces nosotros como cristianos también nos hemos acostumbrado a este ambiente, a esta cultura. Queremos que el Evangelio de Cristo sea una palabra suave, dulce, una palabra que se pueda acomodar a nuestras conveniencias. Y no tiene que ser así, porque el Evangelio de Jesús es buena nueva cuando nos cuestiona también, cuando nosotros nos da un jalón de orejas el Señor y de alguna manera cuestiona tal vez nuestro comportamiento que no está acorde a su propuesta. Entonces miren, esto es todo un camino y todo un desafío. Por eso nosotros como cristianos no deberíamos sentirnos conformes, ¿no es cierto? Porque en este camino de servicio al Señor siempre habrá algo más que hacer, algo más que ofrecer, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que en este camino vamos a tener barreras. Acá los compañeros desde su testimonio de vida han podido experimentar tantas barreras, tantos obstáculos. Pero creo que si la verdad de Cristo, ¿no es cierto?, a nosotros nos inspira a hacer las cosas, no debe haber nada ni nadie que nos impida seguir siendo estos testigos de Cristo en el momento que sea, en el lugar que sea y con las personas que sea. Muchas gracias, Padre. Hablemos un poquito de ese vicio de la falsedad que abarca muchos aspectos de la vida humana. Así como usted nos comentaba, Padre, entre vicios de pronto son aliados y nos ayudan a vivir la honestidad, también entre virtudes, también entre vicios nos hacen que podamos caminar pues en la falsedad. ¿Por qué, Padre, la falsedad destruye no solo la confianza humana, sino también la comunión con Dios? Bueno, la falsedad hay que tener en cuenta que la relación en el encuentro con Dios más bien puede oscurecer nuestra propia vida, porque Dios sabe nuestra historia, conoce nuestra historia. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos tal vez convencer, ¿no es cierto?, con nuestras meras apariencias. Entonces hay que tener en cuenta que sí, en la relación con Dios necesitamos tener un corazón limpio, un corazón sincero, ¿no es cierto?, para acercarnos a Él. Y esto es lo bonito, ¿no?, en la lógica de Jesús. No importa nuestro pecado, no importa nuestra fragilidad, lo que importa es que nosotros le seamos fieles. Y le somos fieles incluso desde el pecado, porque desde el pecado, si tenemos humildad, debemos sentirnos siempre necesitados de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Y a mí me encanta, por ejemplo, al tocar estos temas, hacer referencia a la parábola del hijo pródigo, ¿no?, del Evangelio de Lucas 15, del 11 al 32, ¿no?, en donde vemos a este padre lleno de amor, lleno de misericordia, ¿no es cierto?, que nunca le cerró las puertas de su corazón a este mal hijo que se fue soberbiando todo lo que le había dado, pero después tiene que regresar. Ese padre que, aunque su hijo se fue, aunque él tuvo que despedirlo, él mismo lo estaba esperando. Creo que ese es el Dios de nuestra vida. En ese Dios hay que creer, a ese Dios hay que seguirle comunicando, ¿no? A este Dios que es un Padre de amor, de bondad, de misericordia, que siempre está presto y dispuesto para darnos un abrazo sanador, un abrazo restaurador, un abrazo que nos haga sentir de verdad hijos suyos. Importante lo que menciona, Padre, porque
hoy en día no es tan común escuchar hablar de Dios como Padre, ¿no? Precisamente porque a veces nos cuesta ver en Dios esa figura paterna, y qué bonito que menciona esa parábola del hijo pródigo, porque describe perfectamente la paternidad de Dios, que está siempre esperando que su hijo vuelva a casa con los brazos abiertos. No es un Dios castigador como muchos de pronto piensan, y como muchos han crecido con la idea de que si tú no te portas bien, Dios te va a castigar, sino por el contrario, ver que Dios como Padre no está ahí para juzgarte, sino está esperando que tú te levantes para que vuelvas a la casa del Padre. Padre, ¿qué papel tiene el sacramento de la reconciliación en el camino hacia una vida honesta? A ver, hay que tener presente que el sacramento de la reconciliación para nosotros vendría a ser como este camino de purificación, este camino que justamente permite transparentar nuestra vida en la relación con Dios y con el prójimo. Sí, podríamos decir es la oportunidad que nosotros tenemos para purificarnos de todo aquello que a veces nos aleja de Dios, para dejarnos también iluminar por la gracia de Dios, y de esa manera nosotros poder sentir a un Dios cercano, a un Dios que se compadece de nosotros, a un Dios que no está para ponernos tortura, para ponernos carga. A veces se piensa que el sacramento de la reconciliación es un acto de tortura, y por eso hay personas que a veces como que le tienen miedo, temor al sacramento de la reconciliación. No, hay que decir todo lo contrario. El sacramento de la reconciliación viene a darnos nuevamente esta posibilidad de volvernos a reencontrar con Dios. ¿Sí? Es como que se abrieran nuevamente las puertas de Dios, ¿no es cierto?, para acogernos a nosotros a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra incoherencia, a pesar de nuestra infidelidad. Entonces, esto es bonito tener presente. Y miren que cuando nosotros hablamos del sacramento de la reconciliación, en esto también hay que insistir. Es Dios quien viene a perdonar. Es Dios, ¿no es cierto?, quien me va a sanar. Es Dios quien va a restaurar mi vida. ¿Sí? Porque el perdón es de Dios, el perdón es divino. El perdón no es del sacerdote a título personal. Porque hay gente que dice, yo, ¿cómo me voy a confesar con el sacerdote si es humano, tal vez pecador como yo? Y tal vez tendrá razón, ¿no? Sí, nosotros como sacerdotes, como ministros, somos humanos, somos también necesitados de la misericordia de Dios, pero yo siempre acostumbro decir a la gente, ¿sí? El perdón no es mío, el perdón es de Dios a través de mi persona. Entonces, creo que hay que ver desde esta perspectiva el sacramento de la reconciliación como un camino que hace posible recuperar la comunión con Dios, con el hermano y quizás con nosotros mismos. Porque a veces el pecado nos puede llevar a menospreciarnos, ¿sí?, a autocondenarnos. Y no, resulta que, miren, en los evangelios nosotros descubrimos a un Jesús muy humano, muy cercano. Y si Jesús tuvo preferencia, ¿por quiénes fue? Por los humildes, por los sencillos, por los pecadores. Fue amigo de los pecadores, comió con los pecadores, ¿no es cierto?, se identificó con los pecadores. Entonces, qué mejor que nosotros también podamos sentir esta presencia en nuestra vida. Y de hecho Jesús en los evangelios nos muestra a este Dios, ¿no es cierto?, como usted decía, hermana, que es Padre, ¿no es cierto?, un Padre que se preocupa, un Padre que cuida de sus hijos. No es el Dios distante, el Dios que nos pone castigos, el Dios que quiere torturarnos, ese Dios indiferente a nosotros. No, es el Dios que está allí siempre para acogernos, para levantarnos, para liberarnos. Padre, un mensaje final para las personas que en este momento luchan ese día a día en vivir en la verdad, en la honestidad. Sabemos que la sociedad hoy en día nos puede bombardear incluso con situaciones en donde si tú no dices la verdad puedes ser excluido, puedes ser incluso perseguido. La verdad, el decir la verdad a muchos cristianos pues les ha costado la propia vida. ¿Cómo poder permanecer fieles a la verdad en medio de tantas presiones que podemos tener en la sociedad? A ellos, quizás a mis colaboradores, a todos nosotros, hay que ser conscientes de que ser bueno hoy en día no es fácil, es muy difícil. Y si nosotros hacemos una lectura crítica de la realidad en la que vivimos, resulta curioso, miren, que hoy en día se aplaude a los que engañan
y más bien se persigue a los honestos, a los que quieren hacer las cosas en función de la verdad y en función de la justicia. Hoy la sociedad nos invita a hacer todo lo contrario. Por eso simplemente decirles que en este camino de la vida, en este camino de servicio a Dios, hay que ser fuertes y hay que ser perseverantes. Las críticas nunca van a faltar. ¿Sí? Si te critican mucho es porque estás haciendo mucho. Si te critican bastante es porque estás haciendo bastante. Entonces, creo que esa es la mayor satisfacción y algo muy importante. Si tú estás haciendo las cosas bien, si tú le estás respondiendo a la voluntad de Dios, pues nada ni nadie debería derrumbar tus sueños, tus ideales, tu servicio. Es así. Entonces, en cualquier espacio de la vida hay que tener esta convicción sobre todo, ¿no? Cuando se tiene convicción, se tiene energía, se tiene voluntad y se disfruta de lo que se hace. Porque cuando uno hace una obra de bien, cuando uno hace las cosas en función de la honestidad, ¿cierto? La primera recompensa no viene tanto de afuera, sino desde dentro de nosotros mismos, ¿no es cierto? Esa satisfacción que sentimos, ¿no es cierto?, por haber hecho el bien, por haber defendido el bien, a pesar de que hoy en día decir el bien, hacer el bien y defender el bien sea para mucha gente tal vez una experiencia que les incomode, pero esa es la voz profética, ¿no es cierto? En función de la palabra de Dios hay que decir la verdad, y si por decir la verdad a muchos incomoda, pues no hay por qué sentirse culpable, ni por qué tampoco huir de la realidad, porque a la final esa es la palabra de Dios. Como digo, a veces tiene un sabor dulce, agradable, pero otras veces también nos cuestiona. Muchas gracias, Padre.